Dios usa a las personas para bendecirnos. Y voy a llevarlos a considerar en el Salmo 65 algunas cosas que el Señor nos dice por medio de David, que escribió este salmo, en cuanto a la gratitud. ¿Todos están listos para celebrar Acción de Gracias, verdad? Sí, Acción de Gracias es un día muy importante porque tenemos mucho realmente por lo cual agradecer a Dios. Como dije antes, desde que llegamos estamos dando palabras de gracias y no se nos van a acabar porque hay tantas cosas por las cuales agradecer a Dios. Bueno, un método que es muy común que usamos los padres para enseñar a nuestros hijos las cosas más importantes de su formación para la vida, es que nosotros les hacemos la misma pregunta una y otra vez. Qué bueno que aquí hay niños que entienden eso, pero también hay adultos que pueden dar la razón, ¿no? Pero una y otra vez les estamos haciendo las mismas preguntas, y son preguntas que sencillamente les recuerdan que siempre deben hacer lo correcto. Con esas preguntas siempre queremos enseñarles lo que es correcto. Y una de esas preguntas, quizás la más común, es ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Si a los niños les dan un regalo, si a los niños les hacen un halago, un cumplido, siempre les decimos a los niños, o les preguntamos a los niños, ¿cómo se dice? Porque, bueno, es una pregunta retórica. Ellos quizás ya saben la respuesta y por eso inmediatamente dan una respuesta. Y les enseñamos mediante esta pregunta a mostrar agradecimiento cuando reciben algo, y les guste o no les guste. Por eso el tonito que hacemos, ¿no? Por eso, ¿cómo es que se dice? Entonces, tenemos un tonito especial para enseñar esta pregunta, y cuando solemos hacer esta pregunta, estamos creando en nuestros hijos un espíritu de agradecimiento. Queremos que se acostumbren a decir una palabra que es muy simple, pero esencial. Gracias, gracias. Ahora, una cosa es que obligamos a nuestros hijos a decir gracias o que den las gracias. Otra muy distinta, que trae mucha satisfacción, es cuando nosotros les escuchamos espontáneamente comenzar a decir gracias. Y uno se siente muy bien cuando los hijos nos den gracias. Incluso ya están tan concientizados de que deben dar gracias que si nosotros de pronto se nos olvida darles gracias a ellos, nos dicen, ¿y cómo se dice papá? ¿Verdad? Bueno, según la Biblia, el Día de Acción de Gracias no es una fiesta específica en realidad, o sea, no es un pavicidio porque es el suicidio de los pavos, o el homicidio de los pavos. No, Acción de Gracias es un acto de dar gracias a Dios principalmente por sus bendiciones, por sus misericordias y el regalo de la salvación a través de Jesucristo. Sí, está bien que damos gracias y gracias, pero tenemos que ser muy conscientes de las cosas más importantes por las que nosotros debemos estar dando gracias. Acción de Gracias es una expresión de gratitud que reconoce a Dios como el dador de todo lo bueno, tanto espiritual como materialmente. El hermano Memo lo dijo cuando estaba dirigiendo la alabanza. Es que Dios merece nuestra gratitud. Y nosotros, simplemente porque Él merece nuestra gratitud, esa debería ser la razón por la que nosotros debemos estar dando gracias, pero hay más cosas. Entonces yo les voy a invitar a que veamos algunas razones que quizás pasamos por alto, que el rey David nos muestra en el Salmo 65. Ahora, la naturaleza de este salmo, como introducción, la naturaleza de este salmo se encuentra en la celebración anual que los judíos hacían, o hacen, porque todavía lo hacen, una celebración que se conoce como la fiesta de los tabernáculos, es la fiesta de la siega. Y la fiesta normalmente ocurre en otoño, o siempre ocurre en otoño más bien, cuando las cosechas se recogen, el pueblo celebra entonces la provisión de Dios. Bueno, los tabernáculos que se levantan, o las tiendas o carpas que se construyen, son para conmemorar la época en que sus antepasados, hace más de 2000 años atrás, vivían en tiendas durante la peregrinación en el desierto, y tiene un símbolo de protección, un símbolo
de refugio que el Señor les daba en esos tiempos en donde estaban en el peregrinaje. Entonces hay tres cosas que David nos muestra en este salmo, claves. La primera es que David celebró y agradeció a Dios por su gracia, la gracia de Dios. Ustedes saben, han recibido enseñanza acerca de lo importante que es la gracia de Dios. Pero voy a leer aquí en el Salmo 65, versículos 1 al 4, y voy a hacerlo de la traducción más común o más popular. No la Reina Valera del 60. Voy a salirme de mi comodidad, siempre lo hago con la Reina Valera del 60, pero quiero que esto quede bien claro para todos nosotros. Entonces, la versión popular dice así: Dios mío, que vives en el monte Sión, tú mereces nuestras alabanzas, mereces que te cumplamos las promesas que te hacemos. Tú escuchas nuestra oración. Estamos cansados de pecar, por eso acudimos a ti. Nuestros pecados nos dominan, pero tú nos perdonas. Qué bendición reciben los que viven cerca de ti, los que viven en tu mismo templo. Quedamos satisfechos con el alimento que de ti recibimos. En todo este salmo, que es un salmo bien hermoso, vamos a encontrar a un pueblo que expresa su gratitud por una abundante provisión que ellos siempre están recibiendo de parte de Dios, pero también es una oración que está expresando confianza. Ellos dependen completamente de Dios y entonces van a continuar bendiciendo a Dios cada vez que ellos tienen cosechas. El verso 1, por eso dice: Dios mío, que vives en el monte Sión, tú mereces nuestras alabanzas, mereces que te cumplamos las promesas que te hacemos. O sea, ellos estaban orando al Señor, pidiéndole que bendijera las cosechas, y cuando pedían esto, prometían también, hacían votos que iban a darle la gloria al Señor, que iban a dar la gloria a Él por la abundancia. Y Dios respondía a las oraciones. Entonces el pueblo debía cumplir, lógicamente, y daban gracias a Dios. ¿Y cómo es que normalmente nosotros damos gracias? Adorando, alabando a Dios, ¿verdad? Por eso cantamos, por eso adoramos, y las canciones son así, palabras que expresan nuestra gratitud hacia Él. Porque también decimos que cuando el pueblo alaba a Dios, ¿suceden qué? Y cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces alabamos a Dios, pero decimos que cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas, es pensando en el futuro. Ellos estaban adorando no solamente por lo que estaba pasando en ese momento, sino por las cosas que esperaban que se fueran sucediendo. Se ponían su confianza en que Dios iba a estar bendiciendo las cosechas, que iban a venir de ahí en adelante. Entonces, también ellos cumplían con su compromiso de estar siempre alabando apropiadamente en ese momento, pero siempre alabando. Versículo 2, tú escuchas nuestra oración. Estamos cansados de pecar, por eso acudimos a ti. Nuestros pecados nos dominan, pero tú nos perdonas. Desafortunadamente nosotros, sí, recibimos tanto de Dios, pero siempre andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y David sabía muy bien que Dios escuchaba las oraciones, como nosotros también sabemos, Dios escucha nuestras oraciones. El rey David dijo: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, en el Salmo 34:15. Pero a David no le preocupaba solamente un pecado en particular. Él reconocía muchos pecados que había cometido. Por eso David dice, Salmo 51, que ustedes lo saben muy bien, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Muchas veces oramos esto porque nosotros reconocemos que somos pecadores, que el pecado siempre está delante de nosotros. Pero cuando David habla aquí de que aunque nuestros pecados nos dominan, pero que Él nos perdona, ¿a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a la expiación que ellos ya acostumbraban también celebrar, porque 5 días antes de la fiesta de los tabernáculos, que estamos hablando aquí, se celebra también el día de la expiación. Y expiación
expiación significa que se cubre, que se limpia. Y es cuando se recibe el perdón, cuando se hace la expiación. O sea, la sangre de los sacrificios en el altar estaban cubriendo los pecados para que ellos pudieran acercarse a Dios, porque cuando había pecado, si había pecado, pues no podían ir frente a Dios. Pero en la expiación había perdón, se limpia algo. Eso es lo que Dios hace, nos limpia. Pero de hecho Él es el único que puede hacer eso, limpiarnos del pecado. Y ese sacrificios tenían que repetirse, una y otra vez se repetían. Todos los años tenían que hacer esto. Solo Dios podía ofrecer una expiación final, solamente Él podía ofrecer una expiación que fuera definitiva, y Él lo hizo, y lo hizo por medio de Jesucristo. Él cumplió su promesa de salvación. Primera de Juan 4:10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ahí nosotros tenemos cómo Él en su gracia está cubriendo nuestros pecados. Estamos hablando que hay que dar gracias por eso, por la gracia de Dios. El verso 4 dice que grandes bendiciones provienen de estar en la presencia de Dios. El perdón de Dios es tan grande que Él hace algo mucho más grande que simplemente quitar lo malo. En realidad nos está conduciendo hacia lo glorioso. Nos quita lo malo, pero también nos lleva a una dimensión en donde nosotros vamos a conocer su gloria, vamos a ir a lo glorioso. Y es la iniciativa de la misericordia de Dios obrando a nuestro favor, dándonos la bienvenida siempre a su hogar. Nosotros podemos vivir en sus atrios. Nosotros podemos experimentar, parcialmente. Si nosotros andamos en su presencia, podemos experimentar la gloria de Dios parcialmente. Pero va a llegar un día en que nosotros vamos a ir a la eternidad. Vamos a salir de esta dimensión que es pasajera, que es algo pasajero, y vamos a entrar en una dimensión nueva, que es la eternidad. Y ahí entonces vamos a morar con Él para siempre. En su presencia nos satisfacemos de la bondad de su presencia, de su persona, nos satisfacemos de sus obras, todo lo que Él hace, todo lo que hemos recordado hoy que Él está haciendo por nosotros. Él expulsa la maldad de su casa y entonces vamos a poder disfrutar realmente todo lo que es la bondad de Dios para nosotros. Y por eso le adoramos, por eso cantamos. Finalmente, pues Dios va a saciar los deseos más profundos de nuestra alma, por su gracia. El hecho de que su presencia sea descrita como santa, eso significa que está separada de cualquier otra experiencia. No hay ninguna otra experiencia como estar en la presencia de Dios. Qué hermoso que nosotros podemos reunirnos cada domingo para buscar estar juntos en la presencia de Dios. No hay nadie como Él. No habrá nada como morar en la presencia del Señor para siempre. La pregunta que nos hacemos muchas veces es: ¿podemos nosotros, siendo tan rebeldes, disfrutar de ese regalo, de esa eternidad con Dios? Y qué bueno que ustedes pueden decir: claro que sí. Todos podemos decir: claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Necesitamos arrepentirnos, pero Él siempre está dispuesto a extendernos perdón, gracia, a cubrir nuestro pecado, gracia. Él quiere darnos ese regalo. No tenemos cómo pagar ese regalo. No hay nada que podamos hacer para pagar esa deuda que tenemos por el pecado, pero su gracia nos cubre siempre. Su gracia viene sobre nosotros. Por eso nosotros podemos expresar gratitud, por su gracia. Gracias por tu gracia, Señor. La segunda cosa es que David celebró y agradeció a Dios por su grandeza. Versículo 5 al 8 dice, de la Reina Valera del 60, dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación.
esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Entonces, además de la gracia de Dios que nos trae el perdón de Dios, tenemos esta otra razón más, también muy importante para ser agradecidos. Es su increíble grandeza, su grandísimo poder. Cada día nosotros nos despertamos y lo primero que tenemos que mirar es cuán grande es Dios, cuánto poder hay en el Señor, que todo lo que nos rodea es Él el que ha obrado para que esas cosas existen. Hay consuelo para nosotros saber que Dios nos está escuchando, Él escucha nuestras oraciones, Él conoce nuestros corazones y cuando le pedimos Él revela la habilidad de Dios. Y entonces remedia nuestras preocupaciones, siempre con lo mejor, con toda sinceridad. Y a veces a nosotros parece que no, pero Él sabe lo que mejor nos conviene siempre. Lo llamamos y cuando Él nos responde, qué bueno que nosotros podemos oír claramente, podemos oír su voz en alto cuando Dios nos habla. Pero tenemos que nosotros estar realmente en comunión con Él. Pedimos algo y no importa si es difícil, Él lo puede realizar, porque todo es posible para Dios. Y el verso 5 dice que Él nos responde con justicia. A veces decimos que Él no nos responde, pero es que estamos pidiendo cosas que no son justas. Son solamente los deseos de nuestra carne, solamente lo que nosotros queremos. Pero son cosas que, bueno, a nosotros nos van a hacer bien, pero a otros les va a hacer mal. Y Dios es justo. Dios siempre nos va a responder con justicia, porque Él nunca responde equivocadamente. Él siempre tiene la razón. La justicia de Dios sustenta todo lo que Él hace. Él todo lo hace justamente. La obra poderosa de Dios siempre está plena de la armonía, de la justicia. Dios sabe lo que es bueno. Él tiene el poder para llevarlo a cabo. Sus obras no son solo correctas, sino que son impresionantes de contemplar. Dios hace lo correcto, lo bueno y todo, pero cuando Dios obra, siempre quedamos sorprendidos con las cosas de Dios. Dios nunca deja de sorprendernos. Y cuando Dios está obrando, mire, el mundo se sorprende, hasta los que son ateos. Sucede algo así, especialmente cuando son desastres naturales y todo eso, y ahí los ateos son los primeros que están diciendo, Dios mío, ¿cómo así? ¿No que no creía en Dios? Sí, pero es que cuando ven la mano de Dios, la obra de Dios, los milagros de Dios, entonces todo el mundo quiere, ahí sí, a Dios. Entonces todo lo que Dios hace es a causa de su justicia, y esa verdad incluye nuestra salvación. Él siempre obra a nuestro favor. Y en el contexto de este salmo, su alabanza por la bendición, la provisión de Dios, David está teniendo en mente el hecho de que Dios ha salvado al pueblo de la calamidad, porque está bendiciendo la tierra, está bendiciendo sus cosechas, pero también allí nosotros podemos ver detrás de todas estas cosas que se está dando cumplimiento a lo que es la salvación que Dios ha prometido, que abarca mucho más que las cosechas y las cosas materiales que Dios nos puede dar, porque en la perspectiva del Nuevo Testamento vemos la salvación de Dios mediante Jesucristo. Ahí todavía ellos no habían conocido eso, pero ya estas palabras de este salmo están mostrando que podemos esperar, hay una esperanza en todas estas cosas, que podían esperar la salvación en Jesucristo. Ellos están viendo hacia el futuro. Nosotros vemos a Jesús en el pasado, pero ellos están viendo a un Mesías que venía en el futuro. La rectitud, la justicia y amor de Dios se ve entonces en que Jesús luego iba a tomar nuestro castigo, y así lo hizo. Nosotros sabemos que Él lo hizo, que tomó nuestro castigo sobre sí mismo. ¿Para qué? Para llevarnos a la santidad.
a una relación en donde estamos reconciliados ahora con Dios. Yo no sé si tú ya has hecho esta reconciliación con Dios, pero hoy, en este día tan especial, cuando estamos haciendo conciencia de que Dios es a lo que le debemos todo, o a quien le debemos todo, este es un momento para decir: yo he estado separado, yo he estado alejado, yo he estado abandonando realmente los principios de fe que quizás mis padres me enseñaron, pero yo he querido estar haciendo lo que yo he querido. Y este es un día muy bueno para abrir nuevamente nuestro corazón y reconciliarnos con el Señor. En el verso 5, además de la justicia, se nos habla de esperanza. Se nos habla de esperanza porque Dios no es un Dios local. Mire, los vecinos de Israel así veían a sus propios dioses, lo veían como que el Dios de los magos, el Dios de los adivinos, el Dios de Atenea, el Dios como que un diosito para cada cosa, ¿no? Pero así, ese no es Dios. Dios es un Dios universal, Dios es un Dios global. Y aquí las obras poderosas que se ven en los versos 6 y 7 son obras globales. Todos pueden ver la obra de Dios en expansión. Por eso Romanos 1, versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En la creación de Dios vemos todo el poder de Dios. Por eso les dije antes, cuando nosotros nos levantamos, estamos viendo la obra de Dios, estamos respirando la obra de Dios, vemos el sol, la luz, la oscuridad ha pasado, vemos todas estas cosas, la grandeza de Dios, pero hay quienes ven todas estas cosas, disfrutan todas estas cosas, pero no pueden ver que hay esta esperanza. Es la esperanza, la única esperanza para todas las personas, es la obra de Dios. El verso 6 dice que Dios afirma los montes con su poder. ¿Qué es afirmar? Afirmar es que Él tiene una ancla para todo lo que viene de Él, todo lo que Él crea, para que las cosas que no se deben mover no se muevan. El Salmo afirma, establece que las montañas son obra creadora de Dios. Hay otro Salmo 93, que dice: afirmó también Él el mundo y no se moverá. Porque el mundo está afirmado por Dios. Y solamente el mundo va a ser destruido cuando Dios quiere que sea destruido, si Él quiere. Pero es que la obra de Dios no solo se aplica a la creación física, también la idea de este salmo es que nosotros estamos anclados en Él y debemos estar firmes en Él. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus caminos y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus caminos. ¿Quieres tú permanecer en el Señor? Encomienda a Jehová tus caminos. Y Él entonces va a afirmar todo lo que es lo que Él quiere que tú tengas. Ese verso 6, tú, el que afirma los montes con su poder, con su poder. ¿Qué es el poder? Es la fuerza, es la capacidad. Y esa fuerza y esa capacidad también está en nosotros, porque hay una fuerza, una capacidad que nosotros tenemos que viene de Dios, somos creados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Debemos entonces reconocer cualquier poder, habilidad que nosotros tengamos, no es una obra propiamente nuestra, viene de Dios. Todo ese poder, todo eso que nosotros podemos lograr, todo viene de Dios. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La fuerza y el poder viene de Dios. No hay ninguna otra fuente real de la fuerza y el poder. Dios es poderoso en sí mismo, Él no necesita que nadie le dé poder, porque Él es el poder. Él es la fuente de todo poder. Necesitamos seguir confiando en Él y seguir agradeciendo que ese poder Él se manifiesta en nosotros. Pero tenemos que estar conectados con Él. Nadie puede crear, nadie puede establecer montañas, solamente Dios.
Su poder es inagotable. Entonces, si necesitamos poder, porque necesitamos poder para poder vivir en este mundo, pero si tenemos el poder de Dios, nosotros vamos a conocer muchas victorias. Cuando vamos a vacaciones, nosotros siempre como que queremos buscar donde hay que la playa, el sol, que estar allí descansando en el mar, y vemos el mar como, las aguas del mar como lo mejor de las vacaciones. Pero en el Antiguo Testamento no pasaba eso. Era muy al contrario, porque en el Antiguo Testamento ellos veían el mar y el mar era un lugar donde las personas se embarcaban, pero no había garantía de que volvieran. Las tempestades cobraban la vida de muchos. O sea, mantenían a la gente temerosa y habían elementos caóticos en las aguas del mar. Entonces David está comparando aquí a las naciones con ese tipo de caos. A veces las naciones están de ese tipo de caos, que donde es como un mar embravecido todo. Y uno, está preguntándose, ¿quién puede detener a poderes de las naciones que son tan intimidantes, que consumen a las personas, que lo hacen así como ellos pensaban, ¿no? Que las aguas del mar todo lo destruían? ¿Quién puede hacer? ¿Quién puede calmar estas cosas? Pues Dios puede, porque Él tiene el poder. Él puede silenciar las aguas, Él puede calmar las aguas. No sé si tú estás en aguas turbias en este momento, no sé si tú estás impactado por las situaciones del mar de la vida, pero Dios puede aquietar esas aguas. Él puede silenciar las rebeliones de cualquier nación, esta u otra nación sobre la tierra. A veces estamos temerosos de lo que esta nación puede hacer o lo que otras naciones pueden hacer. Ponga su confianza en Dios y descanse en Él. Cuando tu miedo aumenta por la inestabilidad del gobierno o algún otro, nuestro Dios puede silenciar las amenazas y lo va a hacer algún día. Tú tienes que confiar. Entonces, ese poder de Dios, esa grandeza de Dios debe hacernos sentir agradecidos. Hoy dele gracias a Dios por la grandeza que Él. Entonces, dele gracias a Dios por su gracia, pero dele gracias a Dios también por su grandeza, dele gracias a Dios por su poder. Y tercero, David celebró y agradeció a Dios por su bondad y provisión. Versículos 9 al 13 dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Podemos agradecer a Dios que Él nos puso en este mundo, pero no nos dejó solos en este mundo. No dijo, bueno, ahí les dejo, dijo, a ver cómo se las arreglan. No. David menciona que Dios visita la tierra, que Dios está entre nosotros. Muchas personas no creen en Dios, sí, pero hay un gran número de personas que creyendo en que hay un solo Dios, pero tienen una opinión acerca de Dios. Dije, puede que sí, el que Él haya creado todo, que Él exista, pero Él no está interesado en nosotros. No hay nada más falso que eso, no hay nada más equivocado que eso. Eso está muy lejos de la verdad. Dios visita la tierra y está interesado en cada uno de nosotros. Seas tú un súper espiritual o seas tú un pecador. Dios no solamente está interesado en todos, sino que nos ama a todos. Dios nos ama a todos. Y estas personas pues están equivocadas cuando dicen esto acerca de Dios o tienen esta opinión de Dios, porque Dios sí visita la tierra. Él vela por nuestras necesidades. Y cuando dice aquí que Él riega, Él lo está haciendo con abundancia, lo hace para todos, para buenos y para malos. El sol sale sobre buenos y malos. La lluvia cae sobre buenos y malos.
Y Dios no hace nada a medias, Dios lo hace todo bien. Y las actividades de Dios enriquecen al mundo. Siempre está bendiciendo nuestras vidas. Cuando Él provee fuentes para nuestra nutrición, Él llena los contenedores hasta que se desbordan. El verso 9 dice que Dios llena, prepara y provee. Entonces, cuando vienen precipitaciones y todo, no, está dando los nutrientes que nosotros necesitamos. Ahora sí, es cierto que nosotros no hemos sabido gobernar bien la creación de Dios y hemos desforestado y hemos hecho cosas que por eso pasan a veces tragedias y todo, pero la intención de Dios siempre ha sido ayudarnos con todo. El agua baja y el grano germina. La provisión de Dios crea los canales necesarios para que todo sea regado. Todos nuestros alimentos dependen de que Dios continuamente esté regando la tierra. Mis amados, hoy estamos aquí como familia y estamos celebrando este día con comida, estamos bendiciéndonos unos a otros y es nuestra, como iglesia, estamos en nuestra fiesta de acción de gracias. La acción de gracias, como dije al comienzo, no es solamente una fiesta de un día. Ustedes saben, la acción de gracias es de todos los días. Todos los días debemos estar siendo agradecidos con Dios. Lo contrario a ser agradecido, ¿qué es? La ingratitud, sí, la ingratitud. ¿Hay algo que a ti te duela más que la ingratitud? La ingratitud es de las cosas que más nos dañan, que más nos ofenden, que más nos duelen. Especialmente cuando esas ingratitudes vienen de los seres, de las personas que más queremos, a las que más les hemos invertido, de las que más hemos ayudado, y después nos dejan, nos abandonan, nos maldicen, hacen de toda clase de cosas. Esa ingratitud Jesús la sufrió en la cruz del Calvario. Él vino para darnos todo y nosotros lo crucificamos en una cruz. A veces obramos, todavía en estos tiempos, obramos de la misma manera. A los que nos han dado todo, a lo que les debemos todo, les pagamos mal, ingratitud. Pero el jueves próximo, ustedes van a tener la oportunidad de en cada uno de sus hogares celebrar la acción de gracias con sus familias. Y es un tiempo lindo para que ustedes puedan no solamente comerse en su pavito o lo que tengan, a algunos no les gusta el pavo, entonces, bueno, lo que tengan, pero comen juntos, están juntos. Tome 5 minutos para darle gracias a Dios por su familia, para darle gracias a Dios por su vida, a darle gracias a Dios por la gracia, por su poder y porque Él nos suple de todo. Estas 3 cosas que nos ha recordado David en este salmo. Solamente dé gracias por las personas. No solamente dele gracias a Dios por las personas, sino vaya a las personas y dile gracias por ser mi hijo, gracias por ser mi mamá, gracias por estar conmigo, gracias por estar juntos. Hay personas que nunca le dan gracias a sus autoridades, porque andan resentidos con sus autoridades. No, hay que dar gracias a esas autoridades. Eso es lo que debe inundar nuestras celebraciones de acción de gracias. A medida que nos acercamos al fin de año, vemos una vez más cómo Dios nos ha coronado con su bondad, porque eso también es acción de gracias, la preparación de la Navidad. Bueno, que no te coja acción de gracias todavía separado de Dios, porque le debes todo a Dios. Si tú te has apartado del Señor, si tú has estado caminando en desobediencia, si tú estás dejando que pasen las cosas sin poner atención a la voz de Dios, hoy es el día para que tú te reconcilies con el Señor. Quizás nunca lo has hecho, quizás nunca has reconocido que tú eres pecador, que toda tu vida realmente depende de Dios. Es el tiempo de decir, Señor, me arrepiento, dejo mi pecado y voy a hacer todo lo que esté para poderte
entender, para poderte comprender, para poder ser guiado, para poder ser entendido en lo que tú quieres para mi vida. Yo me rindo a ti. Perdóname, Señor, y enséñame. No sé cómo, porque así comenzamos todos. Es que no sé cómo, no sé si puedo. Es que soy tan malo. No, tú eres un hijo de Dios. Si tú quieres tener realmente esa vida de hijo de Dios, tú tienes que arrepentirte y volver, poner tus pies en el camino del Señor. Ser agradecido con Él y decirle sencillamente: Señor, he pecado, reconozco que he hecho mal, perdóname.